Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, filósofos. Y amigos. Amigos, por supuesto, oftalmólogos, maestros, profesores, ingenieros hemos tenido, contadores, es decir, todo aquel que desde su profesión y su lugar de trabajo, abogados un montón. Claro, sí, lo que más hay en este país, se propone de alguna u otra manera investigar nuestro pasado y tratar de explicarnos cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos y tal vez, solo tal vez, darnos alguna intuición de hacia dónde vamos. Y si no sirve para ninguna de estas cosas, como nos gusta decir con mi amigo Omar López Mato, con quien hacemos este programa desde hace ya muchos años, nos divertimos un rato, aprendemos algo nuevo. Y ejercemos la memoria. La memoria. Está muy bien. Y en este año de bicentenario de la patria, el año en que la Argentina cumple 200 años, en una época además en la cual nos ha tocado vivir a nosotros de bicentenarios varios, y algunos no demasiado bien conmemorados ni recordados, creo que Tenemos Historia tiene como un sabor especial y algo diferente. Bueno, y también, y eso hace al tema del día de la fecha, se cumplen 40 años. 40 años del golpe militar, sí, de 1976. Que bueno, se va a hacer el día 24, será el Día de la Memoria, que bueno, como decimos, es bueno ejercerla en un país que muchas veces tiene desmemoria, ¿no? Sí, habría que preguntarse si realmente es una gran fecha para elegir como Día de la Memoria. Pero por eso, bueno, pero un debate... está elegida, ya está. Ya está elegida. Yo creo que tenemos que cada cual incorporar los elementos que necesitamos para crear esa memoria. Y ya te digo, no es una cuestión de amnesia la que tiene el país, es una cuestión de desmemoria. No, pero fíjate que, por ejemplo, a veces un acontecimiento suele tapar a otro y el 24 de marzo de 1816 se conmemoran los 200 años que comenzó a sesionar el Congreso de Tucumán, claro, precisamente, ¿no? El que nos va a dar la independencia. Bueno, voy a hacerlo parroquial y enseguida les voy a contar quién es nuestra invitada de hoy. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, y que los programas están siendo grabados en video por Daniel Villarroel y los pueden ver en el canal de internet vimeo.com, Vimeo con B corta, y ahí tienen que poner vimeo.com/Tenemos Historia, o nos pueden buscar, si no, a través de Facebook, allí facebook.com/Tenemos Historia, o el Facebook de Olmo Ediciones, que los va a remitir a Tenemos Historia. Hoy nos visita María Sáenz Quesada. María Sáenz Quesada es una prestigiosa académica historiadora y la directora de la revista Todo es Historia, y además una gran y querida amiga. ¿Cómo estás, María? Muy bien, soy visitante frecuente, debo ¿Sos reconocer. visitante frecuente? Bueno, porque estás entre nuestras preferidas, no lo puedo ocultar yo. María, bueno, y se reedita un libro que presentaste allá por 2003, la primera presidente, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, tu biografía, tu análisis de lo que fue la vida y el gobierno de Isabel Perón. Pasaron 12 años. ¿Cambiaste cosas del libro? ¿Ayornaste? Es lo que se llama ahora una edición definitiva. Como corresponde a una edición definitiva, hay una revisión de los temas para ver en qué medida algunos de ellos necesitan ser actualizados, porque ha surgido nueva información a ese respecto, o porque mi propio punto de vista lo exige, aunque esto es menos, más tiene que ver con la información. De modo que el libro tiene algunos pequeños modificaciones en estos temas. Por ejemplo, apareció un libro de Julio González sobre su relación con Isabel Perón, del cual algún tema saqué, una biografía de López Rega, y sobre todo lo que sí agrego es los últimos informes, porque cuando en 2003 Isabel vivía sus últimos años, ¿no es cierto?, en Madrid tranquilamente. En cambio, en 2008 fue reclamada su extradición por la justicia argentina, por dos jueces argentinos, y finalmente fue amparada por el Tribunal Supremo de España. De manera que esto es lo que también incorporo. Isabel hoy es ciudadana de España, está protegida por la legislación española, para la que las acusaciones que se le formularon desde la Argentina no tenían validez en la legislación española como para extraditarla. Habían prescripto para la legislación española.
pero además no había suficientes pruebas de las que se exigen en materia penal en España. Eran más dichos que pruebas reales. Bien, vamos a... Ahora, perdón, una cosa. María, ¿vos pensás que esto es definitivo? Es decir, porque todavía Isabel está viva. Yo creo que hay unas cosas que en algún momento todavía se va a poder saber, me parece. Sí, yo creo que ella mantiene un gran silencio. Tampoco en esta oportunidad quiso conversar conmigo. Lo intentaste, por supuesto, nuevamente. Por lo menos pregunté discretamente, no hubo ninguna respuesta favorable. Y creo que desde su punto de vista, esto es una medida inteligente, porque siempre el hablar expone. Claro. Y me parece que es definitiva, sí, su situación de española, que está allí, que tiene bastantes años y que no tiene el menor interés de volver. Claro. De alguna manera yo diría que es una sobreviviente del drama de los años 70 en la Argentina. Bueno, un tema recurrente en el programa, pero hoy bajo otra mirada. La primera presidente que elegimos los argentinos con el voto, Isabel Perón, Una mujer en la tormenta, editó Sudamericana. Después de los auspicios estamos conversando sobre este libro con su autora, María Sáenz Quesada. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita María Sáenz Quesada, académica, hoy secretaria de la Academia Nacional de la Historia, directora de la revista Todo es Historia, autora de numerosos libros, del de Mariquita, la historia de los argentinos y la historia de las mujeres argentinas, las mujeres de Rosas, los estancieros, el Estado rebelde, en fin. Ese es muy lindo. Mucha bibliografía y muy recomendable. Ese es un periodo, me encanta, después de Caseros, la separación de Buenos Aires, el juicio de los mazorqueros. El juicio de los mazorqueros es un tema que lo vivimos porque ¿cómo respetemos la historia? Es impresionante. Pero no es el de hoy. Allá me hacen una señal que dice que no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de Isabel Martínez de Perón, Una mujer en la tormenta, la primera presidente de los argentinos, la primera mujer que alcanzó la presidenta más joven nombrada hasta ese momento en la historia del mundo. Mira vos, ese es un dato para agregar. María, acá, antes de meternos en la juventud de Isabel y todo lo que pudiste rastrear de su biografía, donde hay mucho mito, mucha página amarilla y mucha verdad oculta, ¿cómo es esto de ponerse a escribir como historiadora sobre un lapso o una época que uno vivió, digamos, que además nos ha marcado nosotros tres? Y yo creo que ese es el desafío, porque uno elige temas que le interesan. Pueden ser en el pasado remoto, puede ser en un pasado medianamente lejano, o puede ser en lo que para mí es un pasado reciente, porque lo que me interesaba era ordenar ideas, porque ¿qué había pasado en la Argentina cuando yo era joven, en momentos que recuerdo a veces en forma cronológica, con todo su dramatismo, ¿no es cierto? 6 a la llegada de Perón y uno estaba informándose por las radios uruguayas, porque la radio argentina no decía lo que pasaba. Es decir, hay cosas o cuando te quedabas sin poder conseguir nafta para el auto y había un enfermo grave en tu casa, no sabías qué hacer. O te comprabas un coche y no te daban las gomas. Claro, es decir, era una época de desafío. Yo a Isabel Perón la vi una sola vez en un acto que hizo de proselitismo en Catamarca, donde yo en ese momento estaba trabajando, pero la época la tengo muy viva y además no era una época estudiada desde la perspectiva de ella. Sí, es algo que se ha escrito muchísimo. Entonces se había escrito mucho y en los últimos años yo diría que mucho más, sobre todo desde el punto de vista de la historia-memoria, no de la historia que intenta hacer una mirada general, salvo algunos muy buenos libros que hay en ese sentido. En general eso escasea. Y yo traté de hacer una biografía de Isabel Perón, pero sobre todo el personaje y la época, y darle una mirada histórica en la cual no solo veo lo nuestro, lo argentino, o la biografía de esta mujer que llega a la presidencia en forma absolutamente pionera en la historia del mundo, sino también comparado con lo que estaba ocurriendo en otros momentos, en otros países. Por ejemplo, en Gran Bretaña, donde se iniciaba la carrera triunfal de Margaret Thatcher hacia el ser primer ministro, y que es una historia muy diferente, o la de Indira Gandhi, que también en ese momento era una gran figura
política femenina. Es decir, o la Argentina, donde los militares no imaginan que lo que está pasando en Grecia, donde van a ser juzgados los militares por sus errores, les puede suceder a ellos. Es decir, trato de darle un marco más general a una historia de los años terribles que vivimos en los 70, y que si pensamos en lo que fue, lo que era marzo del año 1976 en nuestro país, antes y después del golpe, es realmente escalofriante, sobre todo, yo diría, por el desprecio del valor de la vida humana. ¿Y este trabajo te implica muchos recaudos, digamos, terminar con mucho preconcepto? Porque vos tendrías una imagen de Isabel como ciudadana, como intelectual, como presidenta, claro, como persona que hablaba. Sí, creo que no tenía una imagen de ella tan negativa, como si hubiera sido muy negativa yo no hubiera escrito el libro, porque no me gusta escribir sobre el enemigo. Es decir, creo que generalmente se falla en esos casos. Tenía una mirada bastante abierta, y lo que sí me sorprendió en el caso de, haciendo muchas entrevistas, es un libro realmente de historia oral, porque hice más de 90 entrevistas, todas cuidadosamente buscadas por mí, buscando el teléfono, quién me podía conectar, etcétera. Y eso me permitió, a través de relatos de sindicalistas, de políticos, de dirigentes montoneros, de militares, de gente de la iglesia, muy importante que consulté, entre otros, hacerme una idea de la época y también de la relación de Isabel y de Perón, que no era exactamente la que cuenta el relato más desde la óptica de la memoria de Montoneros, que es un poco lo que cuenta el médico de Perón, Tayana, y que no es lo mismo que lo que cuentan los médicos que atendían directamente a Perón en su domicilio de Gaspar Campos, como era el caso de Cosio, de Pedro Cosio y Seara. Ellos hablan de un Perón totalmente lúcido hasta el día de su muerte. Y la otra versión es de un Perón manejado, débil, etcétera. Creo que esto se fue confirmando. Yo en el libro lo relato, pero después se publicó el libro de Cosio, las memorias de Cosio, y esto me ratificaron. Yo lo consulté a Cosio, le dije, ¿qué le parece? Me dijo, está todo bien, pero creo que lo fundamental era la lucidez de Perón en cuanto a un hecho muy importante, que es haber dejado en manos de su esposa la vicepresidencia de la Nación. Claro, pero había toda una historia porque ella hasta ese momento había sido su representante acá, y bueno, con cierto éxito, si uno lo podía ver desde alguna perspectiva. Era una buena delegada, pero ahí empieza un poco la discusión si es que Perón realmente la quería a ella, vicepresidenta, o no estaba forzando un pacto con que Balbín de alguna forma se incorporase al gobierno. No sé si eso lo tratás. Sí, yo creo que hay distintas versiones. La idea de que Balbín iba a ser circuló mucho como rumor, pero Balbín concretamente no tuvo ofrecimientos. Sí. Y al contrario, como me contaba un amigo de Balbín que iba en el auto con él cuando se dio la noticia de que la foto iba a ser Perón, Balbín se sintió burlado, pero en realidad eran todos rumores. Yo creo que la fórmula tiene que ver con la consagración de Perón, de su gloria personal al regresar y poder hacer, después de tantos años de exilio, de 17 años de exilio, de haber sido denigrado y su memoria descalificada, hacer lo que no pudo hacer en 1951, cuando su esposa fue vetada por el ejército, y su esposa tenía una gran vocación política, que era Eva Perón. Aunque sin duda también percibí en estas entrevistas que Isabel era más cómoda como mujer para Perón que Evita, siempre respondona, de rebelde. Era más maleable. Era más maleable, sí. Ahí me quedan dos cuestiones totalmente distintas, pero voy a volver al comienzo de tu charla, en el sentido de hasta qué punto López Rega y Isabelita, en tu juicio, habían generado ese entorno al cual tanto se habló, y el manipulado era Perón, o Perón tenía la suficiente lucidez, porque esa idea de que Perón era un títere de López Rega e Isabel es una idea esparcida por Montoneros y sus diarios en aquel momento, y sostenida por los historiadores que tienen ese origen, digamos, ¿no? Es para justificar el entrismo, como se llama, al intento de manejar al peronismo desde el ala izquierda del movimiento. Yo creo que
López Rega y Isabel más bien resultaban útiles para Perón, porque yo lo comparo un poco con lo que pasa en todos los matrimonios. ¿Quién aleja a quién de la esfera de un matrimonio? Eso nunca se sabe, porque siempre puede haber un pretexto. Fue ella la que no quiere seguir siendo amiga de fulanito, fue él. Y en el caso de Perón, evidentemente Isabel va sacando de encima, aparentemente bajo su responsabilidad, a una serie de gente bastante incómoda que rodea a Perón en su largo exilio, sobre todo en aquellos años bastante grises, oscuros, de Panamá, de Caracas, de Santo Domingo. Y cuando Perón llega a Madrid, precisamente ahí se hace un entorno más respetable, más dentro de sectores del franquismo que se hacen amigos de él. Se casa con la que era la concubina, cosa obviamente muy mal vista. En España, terrible. En España de Franco, bueno, una cosa terrible. Yo, una pequeña acotación, porque uno es bueno. Yo estuve en España en esa época y, por ejemplo, me llamaba la atención. El violinista sobre el tejado era prohibida para menores de 18 años. Eso creo que es una de esas cosas que uno te pinta lo que era la situación española y la situación de devoción, de chupasirio que tenían los españoles en ese momento. Y lo curioso es que Isabel, que es una persona muy independiente en su vida privada, porque desde chica se va a vivir a lo de Cristo, ella es espiritista, rompe con la familia, baila en esa compañía que andaba por Sudamérica. Sin embargo, se sintió muy bien y era lo que a ella le gustaba, la España de Franco y los modales y las ceremonias y la forma de trato y mantuvo mucho tiempo relación con todo este tipo de gente. Ahora, vos estás hablando del entorno madrileño del matrimonio Perón. Que a mí siempre me llamó la atención porque Paladino hasta ese entonces había sido el emisario, el tipo responsable, la persona de confianza, y aparte un tipo que bueno, en sus cartas demuestra una lógica, y en eso un buen día para el otro Paladino desaparece. ¿Vos cómo vivís esa situación o cómo lo analizás eso en tu libro? No, el tema de Paladino no lo tengo tan analizado como vos. Lo que sí creo que dijiste hace un rato muy bien, que Isabel fue una delegada bastante efectiva, sobre todo cuando vino en el 65, en la época de Ilia, y cumplió ese rol de tratar de evitar que Bandor creciera. Las elecciones en Mendoza, todo eso, sí. Después, bueno, lo de Paladino tiene que ver también con ya el inmediato retorno de Perón, que ya se visualizaba, y Perón quería tener a alguien de más absoluta confianza, como de alguna manera lo fue Cámpora, hasta que fue también infiltrado o manejado por montoneros. Pero lo curioso es una carta que yo cito en el libro de Perón a Cook. Cook en el año 66 quiere que Perón se convierta en algo que sí les gustaría mucho a Montoneros. Era un hombre revolucionario al estilo de La Habana. Sí. Es más, y que se vaya a La Habana. Claro. Sí. Y él le contesta hablándole de Isabel, de lo bien que la ha preparado, que es su delegada, que es la persona que él ha formado, y ahí uno entiende que Perón quiere tener a la gente manejada directamente por él, y que eso es Isabel, y que de alguna manera López Rega también lo es, que ellos también a su vez tuvieran sus proyectos, pretensiones, pero el que manejaba todo era Perón. Bien. Y eso es lo que no se quiere ver, y eso es un poco los objetivos del libro. Hacemos una pausa en el programa de hoy y en un rato seguimos conversando con María Sáenz Quesada sobre la primera presidente, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, que editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia con Omar López Mato. Hacemos este programa que está concluyendo su 10º año y en junio va a empezar el 11º. Nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en vimeo.com, Vimeo con B corta, o nos pueden buscar en Facebook, facebook.com/Tenemos Historia. Estamos hoy viendo con la autora, con María Sáenz Quesada, la directora de la revista Todo es Historia, académica, autora de numerosos libros. Cuando a mí me piden un libro que contenga toda la historia de la Argentina, suelo recomendar Historia de los Argentinos y la Argentina, aunque no es tan fácil de conseguir una reedición hace un par de años, pero
La verdad que es un libro muy completo donde se incorporan cosas como la población y la demografía que a veces está olvidada en los libros de historia. Hoy estamos con la primera presidenta, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, que editó Sudamericana, y dejemos un poquito del lado de la tormenta para ir a la persona, ¿no? Cómo fue su juventud, cómo lo conoce a Perón, cómo se vinculan. Y si es que hubo realmente una admiración de ella entre lo paternal y el maestro y la alumna, ¿cómo ubicás esa relación? Yo creo que entre toda mujer y un hombre mucho mayor, más de 30 años mayor, hay una relación paterno-filial, una admiración. La Pigmalión también. Sí, la Pigmalión, que francamente es muy claro en la medida en que Perón se acerca a regresar a la Argentina. Pero el comienzo es, como puede ser un comienzo, en Panamá, en 1955, entre una figura que ha sido presidente de la nación, dictador, según lo acusan sus adversarios, que ha sido derrocado y que ha buscado refugio en el lugar más protegido y más controlado por los Estados Unidos, como es Panamá. Bueno, ese es un asunto sobre el cual hace poco, y hay un amigo que está preparando un libro, que es que la relación entre Perón y los Estados Unidos no es la que cuenta el peronismo. No, por supuesto. Perón ha tenido una excelente relación con los Estados Unidos, sobre todo a partir de 1952-53 en adelante. Y no hay que confundir también que en Estados Unidos no todos los sectores son lo mismo. Claro. Es decir, Perón tenía una buena relación con el gobierno de Eisenhower, pero una mala relación con el Partido Demócrata. De modo que, en realidad, con los republicanos sí, con los demócratas no. De modo que el embajador, según se dice, ¿no es cierto?, el embajador de Estados Unidos le avisó a Perón del bombardeo del 16 de junio. Eso, hay alguna discusión sobre el tema, pero lo que no es discutido es que Estados Unidos, el gobierno estaba en muy buena relación y con muy buenos negocios por la Standard Oil de California. Sí, y aparte, cuando empieza con la Guerra Fría, los amigos de mis enemigos son mis amigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Es decir, un país que tenía una conducta anticomunista, que había tenido un trayecto anticomunista como el que había tenido Perón, bueno, para los americanos era agua para era música para sus oídos. Y eso hay que verlo entonces en este exilio en Panamá y luego en Venezuela con Pérez Jiménez, que también es un dictador bien visto y que va a ser derrocado poco después con ayuda de los comunistas, y no digamos Trujillo, que sí, en el momento que llega Perón empieza a perder apoyo y va a... Sí, porque justamente hay un conflicto entre los americanos y Trujillo, y eso lleva a que Perón se tenga que ir. Pero ¿cómo se conoce Isabel? Ella va en una gira, ella es bailarina profesional, ha estudiado danzas, y la compañía quiebra, y bueno, llega a Panamá, no tiene otra forma de vida que entrar a trabajar en un cabaret. Y por otro lado... Pagapogas, algo así se llamaba. Sí. Y en ese cabaret un grupo de chicas argentinas que están trabajando ahí deciden visitar a Perón, o es promovida esta visita por agentes secretos que han venido en esas semanas de diciembre del año 55 a visitar a Perón bajo la forma de comerciantes paraguayos, y que conversa con las chicas para que vayan a verlo a Perón y traer alguna información. Esto es algo que aparece en los archivos de uno de los jefes de la Revolución Libertadora, el almirante Rojas, y coincide con ese rumor que dijeron también los secretarios de Perón, de que Isabel había llegado no como espía, porque eso le da un tono de Mata Hari, pero sí había ido con alguna misión de informante, y que finalmente se quedó con Perón, sea porque simpatizaron o hubo una atracción entre ellos. Perón entendió además que esta chica sin ninguna formación podía ser muy útil, y además le resultó un elemento de alegría. Hay una carta de Perón que dice: yo ni por pasteles la voy a dejar ir porque canta, baila, nos alegra a todos. Bueno, y el medio era muy triste, ese 2 o 3. Ese punto quería decir. Lo que está claro es que no se quedó por dinero, porque era la época en que Perón, como también está en el libro del Tata Joffre y está el testimonio de Papán detrás de la crisis, vivía en casi una extrema pobreza, con $500 por trimestre. Ese era el dinero que tenía con para alguna ayuda que le daban algunos amigos, y que después sí se va a concretar con Frigerio, etcétera, y con los sindicatos, pero no en el momento en que ella llega. No en Panamá, exactamente. En Panamá es un momento de una austeridad y una vida una vida además
con peligro, hay amenazas cada tanto, pero Isabel ya de entrada, y esto aparece en los diarios panameños, se quiere mostrar como la dueña de la intimidad de Perón, dar información sobre Perón. Y él la lleva a Caracas, donde también rápidamente conviven, ¿no? Pasan a tener una convivencia. Yo creo que en el mes de enero ya del 56 están viviendo juntos, y eso provoca la indignación del que fue embajador de Perón en Panamá, que según algunos fue él quien realmente había tenido una relación anterior con Isabel, pero no es seguro, es una posibilidad. Y que se indigna y se escribe con el padre Benítez y con algunos amigos argentinos, correspondencia que ha sido publicada, que estaba en el archivo de Pepe Rosa, y donde muestran que Isabel era vista como una ramera, como algo terrible, por un grupo muy moralista de acá, de la Argentina, donde decían cómo ha reemplazado a Eva Perón por esta mujer. Hay siempre alrededor del tema de Isabel mucho machismo, eso es fácil de detectar. Hasta cuando Montoneros gritaba si evita vivir, Isabel sería copera, es una forma muy machista de denigrar a alguien que tuvo que sobrevivir y bueno, lo hizo, no sé si habrá sido o no copera, pero no me parece tan tremendo. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa de hoy y seguimos conversando con María Sáenz Quesada a propósito de la reedición, edición definitiva, con correcciones, con agregados, con cambios, de su libro La primera presidente, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, que editó Sudamericana. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo, que estamos hablando hoy con María Sáenz Quesada, directora de la revista Todo es Historia, académica, autora de numerosos libros, y el tema de hoy tiene que ver con los años 60 y 70, la primera presidente, Isabel Martínez de Perón, una mujer en la tormenta. O la mujer del látigo. Ella, creo que el último discurso, ella se dice, yo voy a ser la mujer del látigo, poco antes que la derroquen. Mira, sí, está aquel famoso discurso donde dijo no me lo traten mal al gordito, que era el ministro de Economía. A Mondelli. A Mondelli, fue el último ministro de Economía. Pero yo quería ir un poquito para centrarnos en estos dos últimos bloques, en los años 74, 75 y lo que pasó después del 76 con Isabel. ¿La tormenta para Isabel empieza el 1 de julio de 1974? Sí, porque hasta entonces la vicepresidencia, que ejerce desde entre octubre del 73 y el 1 de julio del 74, había sido algo apacible, tés en olivo, misa dominical, un muy agradable viaje como vicepresidente a Italia, a Ginebra y a España, donde fue recibida con todos los honores, y luego el regreso apresurado los últimos días con Perón ya agonizando, y ese primer momento en el cual en apariencia... Discúlpame María, acá una interrupción porque creo que hay un punto. En ese viaje a España, la relación de Isabel, ¿con quién era? ¿Con Pilar Franco? Porque Franco y Perón tenían mala relación, eso está muy estudiado. ¿Y por qué la reciben bien en España en aquel Porque momento? es la vicepresidenta de la nación. No, pero ella tenía después, cuando se fue, tuvo una buena relación con las mujeres de Franco. Sí, no, pero los españoles son muy protocolares. Cuando Cámpora y Perón están en España, la importancia la tiene Cámpora, y eso a Perón le molesta muchísimo, se me contó un testigo. Pero cuando Isabel va como vicepresidenta de la nación, Franco la recibe. Hay una gran comida de Estado donde todos lucen sus joyas. Bueno, para Isabel, que ha llegado como concubina de Perón años antes a Madrid, esto es un reconocimiento impresionante. Ahora, otra cosa de lo que estaba pasando en la Argentina, donde el propio Perón, antes de su muerte, había sentido que con el ataque al cuartel de Azul, con la rebeldía de Montoneros en la Plaza de Mayo, el 1 de mayo, que él no tenía la posibilidad de manejar la situación, de apaciguarla como era su voluntad, sino que el mundo había cambiado y en la Argentina todo era muy diferente. Ya no eran los militares los que eran díscolos, sino estas juventudes radicalizadas al modelo cubano. Y Isabel llega a la presidencia sin ninguna experiencia, sin imaginar lo que se le viene encima,
Y en la primera reunión que se hace el 5 de julio en Olivos, hay gente que de su entorno más serio que le dice que trate de sacarse de encima al secretario y al ministro de Bienestar Social, que es López Rega. Y aparentemente ella a lo mejor está de acuerdo con eso, pero finalmente se define por seguir junto a López Rega. Balbín, que se había ofrecido y que Perón incluso había pensado en la posibilidad de que Balbín tuviera algún cargo oficial cerca de Isabel en sus últimos días, bueno, eso no se pudo concretar porque había que haberlo pensado antes, y Isabel queda sola, con una soledad voluntariamente junto a la de López Rega. Había en el peronismo otras figuras, uno de ellos era Robredo, un hombre realmente muy capaz y con buena llegada a distintos sectores militares sindicales, estaba también Cafiero, estaba Luder, es decir, había otras cosas para elegir, pero ella, seguramente atemorizada por lo que se venía encima, se recuesta en lo más seguro, en lo más próximo, que es López Rega, y lo que también destaco en el libro, el sector sindical. El sector sindical va a ser el más próximo a Isabel hasta su caída. No, también Casildo Herrera, sí. Claro, porque no, más que todo Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel, bueno, y Casildo Herrera, que tenía más acercamiento personal, me da la impresión. Pero Casildo Herrera se borra en los últimos días previos al golpe. Me borro, ¿no? Sí. Y el otro sigue hasta que es preso, o sea, que cae preso. De modo que la Isabel del último periodo, después del Rodrigazo, después de la rebelión sindical, es una Isabel sindicalista del primer peronismo. Y el Rodrigazo, y después va a ser precisamente Lorenzo Miguel el que expulsa a López Rega del gobierno, ¿no? Con 4 paros generales hechos los viernes. Después del Rodrigazo ya no le quedaba mucha tela para cortar. Pero ese es un periodo muy interesante, y lo Rodrigazo es un periodo muy interesante hoy que estamos hablando de gradualismo, no gradualismo, o tomar una medida económica así de ortodoxa, fuerte. Cuando uno toma ese tipo de medidas, si no tiene el respaldo o no tiene un apoyo político, se da el descalabro que se dio con el Rodrigazo. Vos sabés que yo creo que es exactamente al revés. Bueno, tenemos una discusión política, que los gobiernos toman las medidas de extrema dureza cuanto menos poder tienen, porque para sostener el gradualismo tenés que tener mucho poder. Porque tenés que tener una negociación que te sostenga las leyes a lo largo del tiempo. Está bien, pero acá lo que pasó es que tomaron una medida de violencia, no tenían apoyo popular, y se les fue de cuadro. Es que se tenía que ir de cuadro porque las variables económicas tenían 3 años de distorsión, entonces eso era inevitable. Pero Isabel, a mí me parece que toma la medida de hacerlo de un solo tajo, porque no tiene poder ni estructura de densidad política para sostener medidas graduales. No, también podría decirse que López Rega ahí sí cree que con unas medidas de ese tono va a evitar el golpe, va a contentar a los empresarios y a los militares de la derecha militar. Eso es interesante lo que tocas, María. ¿En junio del 75 el golpe ya estaba en el horizonte? No. Podía ser o podía no ser. Sí, porque todavía estaba la posibilidad de que Luder se hiciera cargo como presidente. Bueno, no solo eso. ¿Cuándo es que ella pide licencia? No me acuerdo bien. Ella pide licencia en septiembre, ya muy deteriorada físicamente. Septiembre del 75. Pero yo creo ahí es donde Luder podría haber cambiado las cosas. Pero bueno, pero lo que yo trato también de destacar es que en mayo, antes del Rodrigazo, hay muchos militares peronistas todavía que son fieles al gobierno. El general Escurra, otros generales que eran fieles, pero que el grave error, ¿no es cierto?, de Isabel y sus asesores es aceptar que sea Videla el que en agosto, durante la crisis militar que se produce, tome el mando del ejército. Y quien expulsa a López Rega, bueno, digamos que el que toma toda esa decisión es el jefe de la Casa Militar, el Jorge Sosa Molina, que me contó exactamente cómo fue, porque él mismo descubrió, un militar honesto, que había todo un sector militar que estaba actuando por izquierda y dentro del espectro de las fuerzas de la AAA. De modo que la expulsión de López Rega fue una consecuencia del Rodrigazo y también de un sector que quiso limpiar la situación dentro de las Fuerzas Armadas, pero sin mucho resultado, porque finalmente los militares en la segunda mitad del año
son los que van tomando las decisiones en materia de represión de la izquierda. El gobierno se va deteriorando muy rápidamente porque decíamos recién que en julio no era todavía el golpe una posibilidad muy cercana y bueno, en diciembre del 75, en parte también ahí creo que hay un proceso que los sectores de Montoneros y ERP aceleran por aquella idea de cuanto peor mejor. Cuanto peor mejor. En septiembre es cuando Montoneros pasa a la clandestinidad, el ERP ya estaba en la clandestinidad y se van a producir distintos golpes que no hacen más que desprestigiar y debilitar a ese gobierno democrático para dejarlo tambaleante, con Montechicolo, diciembre de 1975. Y ahí ya sí el golpe es como cuestión de días, de meses. A eso agregamos una inflación del 150%. Sí, ¿no? por supuesto. Con respecto a la participación de Montoneros en este clima, hay que decir que si Perón muere el 1 de julio del 74, de inmediato hay gravísimos atentados, la muerte del director del Día de La Plata, la muerte de Morroy, el asesinato de Morroy, que indigna al Partido Radical y a Balbín, que ponen a Isabel en un brete dificilísimo, ¿no es cierto? Es decir, y luego muertes de sindicalistas ortodoxos y bueno, y la respuesta de la AAA va a ser cada vez peor. Pero el pase a la clandestinidad de Montoneros es en el 74, es decir, ya es un clima dificilísimo. Pero es cierto que recién en octubre del año siguiente, Videla y Macera, en un relato que me hizo el brigadier Fautario, el propio Fautario, que fue partícipe de esta reunión, en un barco recorren el delta y le plantean la necesidad de que Fuerza Aérea también se sume al golpe que es necesario. Y como Fautario no se suma, en diciembre del 75, y ahí hay un gran momento para Isabel, la Fuerza Aérea ultraderecha se rebela, vuelan sobre la casa, vuelan sobre la Casa de Gobierno y Isabel se queda en la Casa de Gobierno, mostrando una firmeza que me decía gente que estuvo por ahí, que era asombrosa, porque el 16 de junio Perón no se quedó en la Casa de Gobierno, Isabel sí se quedó. Tenía más coraje de que algunos pensaban. Vamos a hacer la última pausa en el programa de hoy y le vamos a preguntar un poquito a María Sáenz Quesada, que acaba de presentar una nueva edición de un libro que había presentado ya por el 2003, La primera presidenta, Isabel Perón, una mujer en la tormenta. Le vamos a preguntar qué pasó con Isabel después del golpe y bueno, y qué fueron las consecuencias que ella tuvo que pagar por su actuación política. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos con María Sáenz Quesada, académica, directora de la revista Todo es Historia, presentando hoy La primera presidente, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, su biografía de Isabel y de su actuación política. Y bueno, llegó el golpe, 24 de marzo de 1976, Isabel Perón es detenida, y es detenida mucho tiempo, ¿no? Tiene el récord todavía. Prácticamente 5 años, es la presidenta constitucional que más tiempo estuvo detenida, porque también estuvo detenido Irigoyen y Frondizi, el Martín García, y Frondizi después en el sur, pero lo de ella fue más largo. Estuvo detenida primero en el Mesidor, donde la llevaron la misma noche del golpe, hicieron bajar el helicóptero que la llevaba a Olivos, bajó en Aeroparque, allí la entrevistaron, le dijeron que quedaba detenida junto con González y con su guardaespaldas Luisi, y luego ella sola marchó en un avión al sur, donde fue recibida en un lugar muy bonito, el Mesidor, que hace pensar que todo fue muy agradable, pero no lo fue, porque realmente estaba sola, no sabía qué estaba pasando, no tenía abogado, como lo dijo sobre todo al principio. Estaba rodeada de varones que la miraban con burla y recién cuando llegó uno de los jueces que tenían a su cargo su caso judicial. Que era la famosa, el cheque de la cruzada de solidaridad, después resultó ser todo una farsa medio armada por la CIDE y una cosa bastante... el cheque existía, pero los errores existían, el error en el manejo de los fondos reservados también. Comparado con las cosas que hemos visto después, era tema muy menor.
Pero lo que siempre tuvo ella fue el pleito con las hermanas de Vita, claro, que finalmente se resolvió en favor de las hermanas de Vita años después y que significó la venta de la casa de Puerta de Hierro, ¿no? Isabel pasó esos 5 años, primero en Mesidor, luego en la base aeronaval de Azul y finalmente en su propia residencia en San Vicente. Que fue ahí cuando yo fui a San Vicente, porque ella me había autorizado años después, ya en democracia, a que retirara algunos objetos personales de Perón para llevarlos al Museo de la Casa de Gobierno, que yo dirigía en esa época. Cuando vi esos armarios llenos de ropa con uniformes militares arreglados como para una señora, dije, bueno, esta historia puede ser muy interesante. El objetivo de los museos es llamar la atención sobre el pasado. ¿Cómo? ¿Uniformes militares arreglados? Claro, ella, por ejemplo, iba a un acto de aeronáutica y se vestía como aeronáutica, pero con pollera. Y eso es lo que me llamó mucho la atención en sus armarios, los grandes armarios que guardaban ropa, en esa casa decorada como en 1950, y donde ella le había pasado que creo no podía salir de la casa. No lo había pasado tan bien, en otras palabras. ¿Cuánto cambió tu percepción? ¿No acompañaba Rosita todavía dicen que tenía una ama de llaves que la acompañó? Sí, la acompañaba, pero después cuando uno ve las declaraciones que le hizo a un periodista que la entrevistó, uno ve que no simpatizaba mucho el ama de llaves. Se ve que era como toda ama de llaves, la miraba con muchos celos y con mucha distancia, de modo que María, ¿y cuánto cambió tu percepción sobre el periodo y sobre Isabel misma después de haber hecho el libro y bueno, ahora con la reedición? Por un lado es una parte humanizarme en la relación con ella como presidente, como mujer en la tormenta, como es el subtítulo del libro. Podríamos decir que es menos mala de lo que pensabas, claro, aunque uno no diría que fue una gran presidencia. No, yo diría que la gran responsabilidad es una responsabilidad en la cual no solo ella incurre, uno también puede incurrir, que es en tomar una responsabilidad sin admitir hasta qué punto no se está capacitado. Claro. No es algo que le ocurra solamente a ella, y puedo decir que en mi propia vida personal a veces me ha pasado. De modo que eso no es tan terrible. Es terrible a veces que el medio no lo haya acompañado. Lo grave es que gran parte de este problema se hubiese podido evitar si Luder le hubiese dicho, bueno, mirá, yo me hago cargo. Con instituciones fuertes. Con institución más fuerte, pero no. El tema de las instituciones de la Argentina está también flotando. La clase política no encontró una solución, aunque quizás no hubiera sido suficiente, hubiera sido un intento, como podía ser, o el juicio político de Isabel, o que ella renunciara y asumiera Luder. Es decir, algo podía haberse hecho, porque siempre algo hay que hacer para evitar lo que se desencadenó después. Pero por otro lado, lo que me parece tremenda es la confrontación, la mirada desde hoy, pese a todos los problemas que hoy podemos tener, pese a que se habla de grieta, lo que puedas, con esa Argentina, con esa violencia irracional, con ese odio de unos y otros, con esa ley de la selva que se ha impuesto en nuestro país y que ha ido creciendo hasta estallar en el exterminio del enemigo, que finalmente lo hacen los militares. Bueno, porque ahí me parece, María, que la grieta, con todo lo malo y dañino que tiene, todavía permite la política. En cambio, lo de los 70 fue la anulación de la política. Porque hubo violencia. La grieta. Por eso la violencia anula la política. Exactamente, porque la grieta en todos lados, entre los republicanos y los demócratas. Anda a Francia, anda a cualquier país de Europa, en España hoy en día hay una grieta, siempre una grieta. Lo que pasa es que la grieta hay que salvarla con un discurso, hay que salvarla intercambiando opiniones, tratando de llegar a un arreglo. Cuando la grieta empieza a usar la violencia, eso es lo que nunca tenemos que olvidarnos. Claro, yo creo que la moraleja es un poco que la intransigencia, la defensa a ultranza de lo que uno piensa sin considerar al otro, puede derivar en temas gravísimos. La política puede solucionarlo, pero el seguir en cada uno en lo suyo, cada vez más empecinado, es muy grave. Y cuando el paso que se da es violento. Entonces ahí sí no hay un camino de no retorno, o un camino de retorno mucho más complicado. La violencia ya anula la política. La violencia anula la política, exactamente. Claro. Y eso creo que lo que no tenemos que olvidar de esta historia. Y por eso tenemos que recordarla, pero recordarla
completa, en el sentido de decir, hubo violencia de tal lado, de tal otro, se llegó a la peor de las soluciones posibles y a la peor de las conclusiones. María, y para cerrar el programa te traigo un tema que no tiene mucho que ver con tu libro y tiene que ver con un poco con la actualidad, porque después de que escribiste el libro, hubo una segunda mujer que alcanzó la presidencia, la primera magistratura en la Argentina, y además se hizo reelegir, la primera reelegida. Comparar a una con otra es una cuestión de género mal entendida. ¿Vale la pena? ¿No tiene mucho sentido histórico? Yo creo que vale la pena en cuanto a que las dos son mujeres de un presidente. No es lo mismo la experiencia política que tenía Cristina como senadora, como todos los cargos que había tenido antes de ser presidente, pero hay un punto que es muy importante en nuestra tradición política y en el peronismo, que es la pareja gobernante. Y en eso hay similitudes. Y es como que las dos de alguna manera heredan un poder que construyó el marido. Claro, sí. Eso es cierto. Cristina obviamente lo puede manejar hasta el punto de ser reelegida con más votos, de manera que no es lo mismo. Pero también hay elementos en el discurso, en muchos de los puntos del primer peronismo en el cual coinciden las dos. Es decir, creo que el lector puede irlos viendo, puede irlos distanciando. Y en la crítica es distinto, porque obviamente Cristina tiene muchas más formas de defenderse en cuanto a su oratoria, a su formación, etcétera, que Isabel, ¿no? De alguna manera, para mí está el hecho de que Isabel fue una hoja en la tormenta, no una voluntad política que buscaba el poder, y Cristina sí es una voluntad política que buscaba el poder. María Sáenz Quesada, muchísimas gracias por esta nueva visita, que no será la última, siempre es un placer tenerte aquí en Tenemos Historia. Y bueno, y recomendamos la lectura de esta nueva edición de La primera presidenta, Isabel Perón, una mujer en la tormenta, que editó Sudamericana. Gracias, María. Gracias a ustedes. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? ¿Vamos a estar acá? La semana próxima los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Chao.